La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Bienvenidos, esta es la 301 Ruta de Historia. Aquí hay cultura, aquí hay historia y todo sobre el acontecer cultural de la ciudad de San Miguel en el oriente de El Salvador. Yo soy Lorena Reyes, una entusiasta de la cultura y de la historia, migueleña de nacimiento y de corazón. Y cada domingo me acompaño de Marvin Aguilar, antropólogo cultural, para hacer un recorrido a través de la historia, la cultura de San Miguel, logrando así construir la memoria histórica de esta ciudad. Como es costumbre, iniciamos un recorrido con un tema específico que sabemos, como siempre, les va a gustar. Así que prepárense, que ya arrancamos. Pero antes, permítanme hacerles una invitación para que formen parte de nuestra comunidad, la Comunidad 301. Más que un video podcast, la 301 ha sido creada para generar comunidad que aprecie y reconozca la valía de la cultura y de la historia. ¿Todos listos? Pues comenzamos. El capítulo de hoy se titula Las danzas folclóricas de San Miguel. Hablar de las danzas folclóricas es hablar sobre expresiones folclóricas, expresiones culturales. Pero más que una expresión, hablar de folclore es hablar del saber del pueblo. Marvin, creo que vamos a aprovechar a hablar sobre las danzas folclóricas de San Miguel y vamos a destacar primeramente con la conceptualización de folclore, porque a veces estamos creyendo que estamos fomentando el folclore a nivel de instituciones, a nivel de escuelas, y lo que estamos haciendo es únicamente copiar un poco de lo que se genera en el medio. Danos tu opinión cultural como especialista que sos. Hay un error bien común en las escuelas donde casi todas tienen grupos de danza folclórica, por ejemplo. Y cuando vos vas a una presentación, ya sea porque es el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Maestro, el Día del Niño, la clausura, el inicio de clases, cualquier evento durante la independencia, que se suelen presentar en los eventos de la escuela, incluso los colegios privados también tienen grupos de danza folclórica. Si viniera un folclorista, ¿no?, que es como el experto en el tema del folclore, que si querés una traducción sencilla es como el saber del pueblo. Me encantó esa conceptualización. Entonces el folclore es el saber del pueblo. Entonces, si algún folclorista viniera a una escuela y ve lo que bailan, va a descubrir que lo que bailamos en las escuelas salvadoreñas es, y obviamente también de San Miguel, la zona oriental, es la música de Don Pancho Lara. Es decir, el carbonero, las cortadoras, y de repente aparece el zouk. Puede ser el carnaval de San Miguel. De San Miguel. Adentro Cojutepeque. ¿no? Está también Mi Santana. Está Usulután, donde las penas se van. Entonces hay una serie de canciones que no son folclore y que partiendo de ahí no debería de sorprendernos los bajos niveles educativos que tiene el país, y que eso que puede ser, pues, digamos, pues sí, entonces, ¿y qué van a bailar? Lo que te denota es que el profesor encargado del tema de la danza folclórica, pues lo ha hecho por hacerlo. No hay investigación. Y vamos, pues que no hay necesidad de que él escriba un libro, un manual de texto, ¿verdad?, escolar,
donde él profundice. O por lo menos apoyarse de los especialistas. Hoy puedes ir en internet y escribir folclore, pero ni eso hacen. Pero mira, Barmin, pero vos estás tomando el punto. Yo me he apoyado mucho en lo que vos estás hablando sobre el folclore. Y hablamos de que el folclore es único. Sí, el folclore tiene sus características. Tiene que ser regional. ¿Qué significa que sea único? Uh-huh. Significa que se da, por mencionar algo, en Jocoro, la giganta de Jocoro. Es único, se da en Jocoro. Es específico. Es esa particularidad que tiene el folclore. Es regional, es decir, es del oriente, es de San Miguel, es de Morazán, es de La Unión, es de Usulután. Pertenece es como representativo de una zona específica. Exactamente. Es anónimo. Y eso ahí es la gran diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace que la música de Pancho Lara no sea folclore. Y el sub de Paquito Pallavicini no sea folclore, porque sabemos quién lo ha hecho. ¿Y eso cómo lo puedes tipificar? Pues obviamente es una distorsión del folclore o del concepto de folclore que tienen los maestros en las escuelas de la zona oriental, y también es algo que lo tiene todo El Salvador. Es que la música de don Pancho Lara es muy buena. Claro. Pero es música, si querés, popular, si querés vernácula, si querés regional, ¿verdad? Regional salvadoreña. Y en ese sentido no está malo que se difunda. No es el punto de prohibamos a Pancho Lara y prohibamos a Paquito Pallavicini. No, es que si vas a hablar de un grupo de danza folclórica, debemos de comenzar por el nombre. Los grupos son de proyección folclórica. Incluso esto que se llama el Ballet Folclórico de El Salvador es de proyección folclórica. ¿Y qué significa de proyección? Que la estilizás, que vas a Jocoro, mirás la danza, cómo la hace el pueblo, porque es el saber del pueblo. Y haces una adaptación. Y tú decís, bien, mi grupo de proyección folclórica de la escuela tal, o privado, porque también puedes crear una compañía de danza, de folclore, la va a estilizar. Y eso es ya los bailes que son espontáneos, que son sin ensayo, que se dan orgánicamente. Que se dan así, porque son un grupo de habitantes de la comunidad, que uno se pone la muñeca. Se sustraen de la vivencia local. Y quienes rodean la muñeca, la mojiganga que rodea la muñeca, van bailando como les sale. Pero cuando vos ya lo traes a la escuela, entonces el maestro o el encargado de la danza lo va a estilizar. Y estilizar es que pone pasos, es que confecciona un vestuario. Estructura es un proceso, si querés llamarlo así. Entonces, a eso se le llama estilización. Y por eso el grupo de la escuela va a ser de proyección folclórica. Vamos a presentarles, en vez de las cortadoras, en vez del carbonero, en vez del zouk, vamos a presentarle a la giganta de Jocoro. Entonces, ahí está. Y es una danza que se da en el departamento de Morazán, en el distrito de Jocoro. Hoy Morazán no sé qué ha de ser eso. Morazán, sí, es norte, correcto, sur, ha cambiado, sí. Pero es Jocoro como es tal. una región. Entonces, y contás la historia. Que no es la que había una osamenta de una mujer grandota, bla, bla, bla. Eso lleva explicación, lleva investigación. Porque si hay una escuela que tiene en su grupo de proyección folclórica a la giganta de Jocoro, y dice que es porque hallaron en un cementerio unos cuerpos que lo llevaron para no sé dónde, que no es eso, estás todavía cometiendo, o sea, en vez de hacerle un favor al folclore y educar a los muchachos, estás mintiendo. Y es que en el tema de la educación es más grave. Y estás tergiversando una realidad. Estás haciendo un fenómeno que se conoce como aculturación. Es decir, cuando es violento se llama transculturización, cuando es voluntario se llama aculturación. Entonces,
Y como es voluntario, porque, ay, sí, el profesor dice que es una mujer que hallaron una osamenta grandota y se la llevaron para no sé dónde, que no dice dónde la hallaron, y que entonces como nunca volvió el cadáver, inventemos una historia. Se crearon el baile. Entonces, digamos, el anonimato es importante. ¿Quién creó la danza folclórica de la giganta de Jocoro? No se sabe. Anónimo y colectivo, decía. Se baila en las fiestas patronales de Jocoro y pues de ahí sale. Entonces, esas características que tiene el folclore son las que debes de reunir cuando te den una especie de baile. Y decir, pues sí, este es folclore. Y ahí lo vas clasificando. Sí, entonces si retomamos, folclore es único, regional, anónimo y colectivo, y la cuarta característica, funcional. Correcto. ¿Por qué es funcional? Porque nos recuerda algo. Es como el reconocimiento de un momento de la historia del lugar. Por ejemplo, entonces, ¿qué nos recuerda la giganta de Jocoro? Que era una zona minera. Primero nos dice que era una danza afrodescendiente. Era de esclavos que trabajaban en las minas de Jocoro y el divisadero. Porque antes el divisadero y Jocoro eran un solo lugar. Claro. Quiere decir que los negros esclavos que trabajaban en las minas hacían en sus días de descanso. Se entretenían haciendo una celebración. Que ahí tiene que haber baile, que ahí tiene que haber comida. Entonces, y que ahí tiene que haber una costumbre. Entonces, de seguro, había entre la festividad un baile que lo hacían las mujeres con los hombres, y dentro de ese baile había una que destacaba por su altura, por su cuerpo, por su belleza, puede ser, por su gracia. Por su gracia al bailar, claro. Que la conmemoramos, la recordamos a esa mujer negra a día de hoy. Pero ¿cómo se llamaba esa mujer negra? No importa. Es la gigantona. Es la gigantona. Por grandota, era porque y eso ya te va diciendo que no era indígena. Porque el indígena lenca era bajito. Entonces, la mujer también. Entonces, si es la gigantona, te está diciendo que era una negra, que son altos. Sí. ¿Verdad? Entonces, fuertes, dobles. Correcto. Entonces, eso lo tiene que hacer. Bueno, eso lo hago yo porque soy antropólogo. O sea, yo rápido puedo hacerte eso, te clasifico, veo y decido. Perfilas. Pero un profesor tendría que no es antropólogo, pero que pretende enseñar, entonces debe de documentarse. El profesor sí está obligado. Porque esta explicación la tenés que dar en la escuela al grupo de proyección folclórica que vas a formar. Y agarré el tema de la giganta de Jocoro, que lo hemos tocado ya en alguna vez en el programa, pero eso es para todas las danzas. Mira, a mí por eso me encanta cuando se decidió abordar el tema de las danzas folclóricas del Oriente. Hablemos entonces, una vez ya definido la parte folclórica, sabemos de que el folclore es el saber del pueblo, las características. Hablemos específicamente de las danzas folclóricas desarrolladas en el Oriente, desarrolladas en San Miguel, y cuáles han destacado, cuáles se recuerdan, porque en algún momento hay ciertos niveles de recordación, sin embargo hay muchas que probablemente se están perdiendo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué son las danzas folclóricas de San Miguel del Oriente de El Salvador? Yo sé que vos hiciste una investigación y que profundizaste, y eso es la parte que me encanta de vos, porque vos te sumergís en el tema. Que cuando tú empezaste a hacer ese recorrido, esa revisión, ¿con qué te encontraste con el tema de danzas folclóricas en el Oriente? Específicamente en el tema de San Miguel como tal. Bueno, son los estilos de danza, ¿no? De los que hay en el Oriente, que pasa algo y por eso surge ese hay como una justificación. Y se les ha clasificado, el folclorismo las ha clasificado en varias categorías, pero en la zona oriental hay principalmente de 4 categorías. Sí.
según recuerdo, 4. La primera que podemos hallar se le conoce como las danzas propiciatorias. Ajá. Eso significa que le están pidiendo algo a Dios, A las deidades, a la naturaleza, que puede ser, por ejemplo, una buena cosecha, puede ser digamos, no sé, una lluvia, lluvia, pueda que sea que deje de llover también, porque la inundación tampoco es buena para el cultivo. Y eso va a tener una connotación, en el caso de la zona oriental, bastante lenca. Ok. Porque muchas danzas que aún tenemos recuerdan los rituales lencas. La siembra era un ritual que incluía sacrificios humanos o incluía automutilación de los sacerdotes lencas para pedir buena cosecha. Eso es lo que significa las danzas propiciatorias. Y vas a encontrar el de la siembra que se practica en Guatajiagua, que se hace al inicio del invierno, que es o al inicio de la siembra, porque hay dos formas de sembrar. Está la cosecha primera y luego como que hay una segunda cosecha que se hace porque el invierno se supone se prolonga por 6 meses en nuestra zona. Son la época lluviosa, son estaciones, como tenemos solamente 2. Sí, claro, pero lo que sucede es que a lo largo de invierno se hacen 2 siembras. Ok. Entonces esto se hace antes de la siembra, cuando vas poniendo las semillas, y es una danza más particular, no es tan pública, que la hace el grupo familiar que va a sembrar, y es una especie de bendecir la semilla para que crezca bien, y lo que se sacrifica es una gallina, y esa sangre se esparce por el surco donde se van depositando la semilla, y eso ya te está diciendo que es una tradición lenca que data de los sacrificios, de la época de sacrificio, que se practicó en San Miguel, en la zona oriental. Los lencas lo hacían, y que hoy ya no se sacrifican, digamos, animales, pero se sacrifica la gallina. Siempre el tema de la sangre es importante, porque para los lencas el tema de la sangre era vital para revitalizar la tierra y pudiera dar mejores frutos. Obviamente la lluvia, obviamente el sol, pero el aporte humano a la siembra, a que hubiera buena cosecha, era la sangre, y era la sangre humana. Entonces, eso es algo propiciatorio. Mira. Pedirle, me imagino que en la actualidad pues no le piden a los dioses lencas, pero le piden me imagino al destino, a la naturaleza, que sea generosa. Sí. Ese es un ejemplo de danza folclórica propiciatoria que todavía se practica en el oriente del país y que es de origen indígena. O sea que me estás diciendo, cuando hablas de que eso es como más íntimo, más familia, podríamos considerar un ritual de unificación familiar en función de la siembra. No, es para la tierra. Okay. Es para la tierra, y cuando yo digo que es más privado, más íntimo, es porque solo lo hace en familia. La familia que está sembrando. Okay. Pues es como que vos pongas un nacimiento en tu casa. No, pues sí, yo pregunto. O sea, que sembres, o sea, vos tenés tu parcela y sembrás. Y vamos a hacerlo. Es la labor familiar, porque eso va a comer la familia. Okay. Del maíz o del frijol, lo que sea que sembres, ¿no? Ok. Propiciatoria. Otro tipo de danza sería, en este caso, tenés a la de ofrenda. Uh-huh. Que contanos un poco sobre ese tipo de danza. La ofrenda es también de origen indígena, y había también los africanos que vinieron en calidad de esclavos, también la tenían, y es, por ejemplo, el Día de la Cruz. Esto del Día de la Cruz estaba relacionado con la deidad del Cipetotec, y se manifestaba con el hecho de que el cambio de piel que había servía para que una vez esa piel se podría,
de podredumbre. Se No, pudre. se pudre. Ujú. Estaba en estado de descomposición, que sería lo correcto. La piel en descomposición adquiere un color amarillo. Entonces eso era el maíz. Y eso significaba que ya la tierra estaba lista para ser sembrada. Las frutas que ves que se ponen Ajá. Es una ofrenda para que haya buena cosecha. Porque se celebraba obviamente en mayo, que es cuando comienza el invierno, y te recordamos que así, con esta gran abundancia, vea, nos des este año también esperamos que venga estos frutos, ¿verdad? Una cosa. Hoy se celebra el Día de la Cruz, se sustituye a Cipetotec, que quiere decir Nuestro Señor desollado, y que... desollado, estás hablando de porque se piel. despellejaba, Ajá, claro, ajá. claro, pero te digo, o sea, Sí. es que se Interesante. sacrificaba gente, obviamente al despellejar a la gente, moría, y esa piel de la gente, una vez que eran despellejados, la andaban como 20 días, algo así, los sacerdotes o algunos principales de la tribu, y cuando se iba poniendo, que te digo, en estado de putrefacción, agarra ese color amarillo, y era señal de que ya la tierra estaba lista. Entonces ya se podía sembrar, lo cual es importante, pues, que a día de hoy, si te fijas, todavía el Ministerio del Medio Ambiente avisa, o el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuándo es la época para hacer la primera cosecha y la otra que se llama la postrera. Ajá. Todavía hay eso. Entonces, ellos les avisan, mire, siembren ya. Este es el momento. Este es el momento porque va a haber lluvia. O le dice, retrase el sembrar porque no va a llover. Y eso es un trabajo que hace el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y la gente que siempre está pendiente. Bueno, pues antes no había ni Ministerio de Agricultura ni claro. Ministerio de Medio Ambiente. Entonces lo que había era un sacerdote Sustentado en aprendizaje al final. Esperaba, que era fe, una cuestión de cosmogonía. Sí. Y que decía, bueno, ya está la piel podrida, ya la tierra Este está es el momento. Exactamente. Eso es una creencia respetable, pues, porque la gente tiene sus creencias. Y ellos armaron su propia cosmovisión, armaron su cosmogonía y tenían sus ayudas, así como hoy puede ser el Ministerio del Medio Ambiente, para ellos era Cipetotec, por ejemplo. Mira qué interesante. Y eso es como la ofrenda. Ok, hablaste de, tipo de danza, ¿no? hablaste propiciatoria, hablaste de ofrenda, hoy hablamos de la danza burlesca sería, ¿no? Sí, correcto. Sí. Y esa es, o sea, todas son formas de manifestación, pero ¿en qué momento era el momento de esparcimiento o cómo lo manejaban? No, es que la danza burlesca es una forma en que tanto africanos como indígenas se burlaban de las cosas españolas. Mira qué Y interesante. básicamente eso era. Chicotear. Entonces, burlarse de las creencias españolas, de esa formalidad, de la forma de vestir, de la forma de hablar, de lo que hacían, de los rituales españoles. Esas son como danzas burlescas. La mojiganga, que es que la encontrás muy, alrededor de las danzas como la giganta, que son los que van alrededor de ella. Los acompañantes. Exacto, eso es como una burla, los acompañantes, ¿no? Van bailando alrededor de ella, van haciendo... Y vas a encontrar muchas danzas. Van pirueteando, me imagino. Exacto, van acompasando la... Entonces eso es como burlescas. Lo mismo puede pasar en San Alejo con la danza de la bruja del Guayabal, que es una versión de la giganta de Jocoro. Nada más que en este caso la muñecota es una bruja. Estamos en el entendido que es una bruja. Y que siempre tiene a la par, pues digamos, una comparsa que van a ser, en este caso quizás no acompañantes, sino que ponele los duendes, los diablitos, que pueden estar alrededor de un entorno de una bruja. Sí, que es como sí, es como haciendo la adaptación al concepto, tendría que ser en ese caso. Pero a eso se refiere esas danzas burlonas, que hay, que es una manera de burlarse, como lo dice el género, burlarse de algo. Y la
y la cuarta categoría, que sería la guerrera, ¿sería? Sí, correcto. Hay muchas veces, hay una pregunta que hay que contestarla, que me imagino cuando hablemos de los sacrificios humanos lenca vamos a poder extendernos más, y es que la sociedad lenca era militarista. Ellos pelearon mucho, por ejemplo, contra los Nahuapipil. Pero esto es porque los Nahuapipil se querían meter aquí también, conquistar. Querían violentar el territorio. Querían adquirir... Entonces descubrieron que lo mejor era llevarse en paz, porque los lencas eran bastante... eran más fuertes que los... El nombre que les pusieron no era lencas, porque no sé si la gente sabe, lenca significa la gente del jaguar en el idioma potón. Pero Efraín Singer, que es un arqueólogo estadounidense, a finales del siglo XIX, 1886, mientras hacía una investigación entre los lencas, escuchó que ellos a su lengua le decían lempa. Entonces él dijo, esa es la lengua. Entonces les puso el nombre de la lengua. Y entonces él lo interpretó como lenca. Mira. Pero lenca significa gente del jaguar. Pero eso no quiere decir que ellos se llamaran lencas. Entonces, los Nahuapipil, cuando los españoles les preguntan, ¿y quiénes son esos que viven después del río? Ellos les dijeron chontales. Ok. Y entonces, ¿qué quiere decir chontal? Chontal es un indio bruto, violento, agresivo. ¿Ves? Entonces, eso es como te miran tus enemigos. No, rebelde es otra cosa. Ok. Pues sí, hay que bajarle. Es que lo que pasa es que le estás preguntando a tu enemigo sobre vos. Entonces, si es tu enemigo, no va a decir que sos un pan de Dios. Sí, o sea, es que esa es otra cosa que hay que entender. Entonces, si te fijas, si pasa en la actualidad, una cosa es como vos te consideres, otra cosa es lo que yo digo de vos, y otra cosa es lo que los demás la mayoría piensa de vos. Pues eso le pasó a la mayoría de naciones indígenas en América, y obviamente los lencas no fueron la excepción, porque ellos eran chontales, porque así les decían los Nahuapipil a ellos. Ellos son los lencas, porque así le pusieron los europeos a ellos. Ajá. Y nos falta saber cómo se llamaban ellos a sí mismos, que en final es lo más importante, porque lo que importa es cómo te llamas, te identificas vos, ¿verdad? Y ellos, en el caso de la región nuestra, son los chapanastiques. Chapanastiques. Sí, chaparrastique, ellos es como los españoles escucharon y lo tradujeron R, porque la R no es indígena, es española. Entonces ellos le dijeron chapanastiques y los españoles dijeron chaparrastiques. Entonces esa era como la etnia, que es donde es el San Miguel actual. Pero habían otras etnias lencas que también tienen baile, pero que ellos se llamaban a sí mismos ulúas. Se llamaban a sí mismos cacaoperas. Erróneamente a veces llamados y conocidos como cacahuiras, pero el término es cacaopera. Y vas a encontrar en la zona de Usulután, por ejemplo, Sigilisco, te lo estoy diciendo como lo escucharon los españoles de los indígenas, y después vas a encontrar otra región que se llama Osoloatlán, que hablaban lengua potón. Pero cuando los españoles avanzan de Osoloatlán, para que nos entendamos, estoy hablando primero de Jiquilisco y después de Usulután. Perdón, hay un lugar que se llama Ozatlán. Correcto, que es la preservación de Ozoatlán, que se llamó Usulután, pero que ahí se quiso guardar el nombre original de Usulután. Qué interesante. Que es todo el departamento. ¿Vea? Sí, de hecho existe. Lo que pasa es que Usulután es que esa es la cuestión, ¿no? Usulután es como los españoles llamaron a la cosa. Entonces, cuando nos metemos a este tema,
debemos de saber que sí, Usulután es nombre indígena, por supuesto, pero es que era Ozatlán. Entonces, que hay un pueblo sí, claro, que se llama así. Claro. Pero Usulután es ya la forma española. ¿Cómo fue bautizado, si le querés llamar? Tiene que ver, no, cómo se quedó al final, porque era la lengua dominante. Okay. Sí, no porque no era el que debía ser. El que escribe la historia es el que la gana, el que gana la guerra, ¿va? Sí. Va. Entonces, cuando ellos van avanzando ya de Ozatlán, vas a encontrar que empiezan un montón de poblados como Sirigualtique, Baimatique, Torotique, Toscorrostique. Entonces vas a encontrar tique por todo. Lolontique, Chapeltique, que se registra, Yayantique. Pero en la medida que ellos pasan, dice, el río Eleno-Aiquín, que es como hoy llamamos al Río Grande, si te fijas ya el río es Eleno-Aiquín, y a partir de ahí vas a hallar Perquín, Yucuaiquín, que es lenca, pero es otra, ¿cómo sería lo correcto aquí? Pero que es otra tribu. Y vas a encontrar que hay cerca, dicen, del río Eleno-Aiquín, una laguna de Uluapán. Entonces ahí está hablando ya de los Ulúas, que nosotros hoy todavía tenemos un pueblo que se llama Uluazapa. Claro. Entonces esa va a ser otra comunidad. Todos lencas, pero había chapanastiques, había ulúas, había cacaoperas y había el oidor Diego García de Palacio hace una descripción de las etnias, porque incluso van a haber chontales. ¿Qué significa que él en el oriente haya descubierto chontales? Significa que los nahuapipil, es posible que hayan migrado algunos de ellos para acá y se llamaron chontales a sí mismos, porque ya vivían en la tierra de los chontales. Va a encontrar otro grupo que dice que eran los potón. El potón va a terminar siendo como la lengua que va a predominar en todas las, digamos, estas tribus. Los Ulúas, los cacaoperas. En las comunidades. Los Kin, ¿verdad? Los Tique, los Ozatlán, los Lisco. Entonces todo eso va a terminar siendo lenca, pero al parecer la lengua que todos se entendían que predominaba para comerciar, aunque podrían haber variantes lingüísticas, va a ser el potón. Ahora, el potón es una etnia de Honduras, siempre lenca, cuya lengua, debemos de entender, es la que se impuso en el oriente salvadoreño, porque es la lengua que hablaban ellos. Entonces, más o menos eso es lo que así debes de agarrar cuando hables del tema precolombino, el tema indígena, porque te vas a ir dando cuenta, ya de estudiarlo, de que eran como varias colonias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Varias colonias. Claro. Y lo que sí se puede decir, gracias a los rasgos arqueológicos, es que el poblado más antiguo que podemos hallar, porque estamos hablando que los vestigios han sido datados 400 años antes de Cristo hasta 900 años antes de Cristo, después de Cristo, y que estamos hablando que aquí, en esta zona que te voy a mencionar, hace 2400 años ya había migueleños, ya había habitantes, que son los chapanastiques, que es la zona, que ya lo hemos dicho, del barrio Concepción, La Presita, la colonia Santa Emilia, la colonia Belén, y que se abastecían de agua esta región del Tizcuco. Imagínate. Entonces esa era el poblado más antiguo que podemos encontrar de los chapanastiques, que es la variante lenca del oriente del Salvador. Pero había más, obviamente, como lo hemos dicho. Entonces, de alguna manera, es importante hacer esas diferenciaciones que existen en la actualidad. Antes San Miguel era Usulután, La Unión y Morazán, pero hoy, de alguna manera, son cuatro departamentos separados, que Usulután tiene
su propio equipo de fútbol, la Unión también lo tiene, Morazán también lo tiene, San Miguel también los tiene. Sí, claro. Todos hablan español, pero si alguien viniera y encontrara vestigios sobre el fútbol, te dijera, mira, aquí parece que hay un equipo, aquí parece que hay otro. Entonces puede creerse que son, digamos, gente distinta, ¿no? Entonces, pero en realidad son como la misma raza, pero con variantes étnicas. Sí. ¿No? Mira, yo no me podía quedar sin preguntarte. Hablamos de 4 tipos diferentes de danza. Las propiciatorias, las Sí, ofrendas, claro. las militaristas y las burlescas. Si había danza, tenía que haber música. Correcto. ¿Cuáles fueron los instrumentos que destacaron en las danzas folclóricas de la zona? Sí, bueno, es que hay una fusión tanto de, en el caso de los instrumentos, las danzas folclóricas que tenemos nacen en la época de la conquista, en la época colonial, a lo largo de 300 años. Por lo tanto, los instrumentos que tú ves van a ser españoles, van a ser africanos y van a ser indígenas. Pero en la época que Entonces, en las danzas los vas a hay ir una viendo, fusión, hay una claro. fusión. Sin embargo, si vos hablas de instrumentos básicos de la... Sí, que son cuerdas, percusión, eso es, vientos, lo que tiene cualquier sociedad a lo largo del mundo. Es lo mismo, vientos, percusión y cuerdas. Eso lo vas a encontrar con los africanos, con los indígenas y también con los españoles. Entonces se fusionó, por supuesto, digamos, mucha gente cree que el tambor es un instrumento indígena, pero te hablan del tambor español, vea, de cuero y ese con... Pero el tambor indígena era otro, era el teponahuastle, era un cajón de madera hueco y que ellos lo golpeaban con madera, lo que para los africanos era la clave, que son los 2 palos de madera. que te daban los compases. Entonces ellos con eso golpeaban el teponahuastle. Ese instrumento lo encontrás en el Santo Tingo de Sensembra. El tingo es precisamente el teponahuastle, que tiene una historia muy interesante. Y otra cosa es las danzas. Las danzas van a ser, si son circulares y si son lineales, son de un origen distinto. Si son circulares, son indígenas. Si son lineales, son africanas o son españolas. Ay, mira qué interesante. Al final estás descubriendo que cada raza, sería en este caso, tenía particularidades rítmicas en el manejo de sus propias expresiones. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Cuatro tipos de danza reconocidos en el Oriente, reconocidos en San Miguel. Vamos a hacer una parada técnica y regresamos con el detalle de las danzas folclóricas de San Miguel. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Gracias por continuar en nuestro recorrido. En la 301 estamos hablando de las danzas folclóricas de San Miguel. Ya hablamos de los 4 tipos de danzas, compartimos los tipos y hoy vamos a puntualizar cuáles son los que encontraste. Hablemos de los propiciatorios que buscan lograr algo. En esto estamos mencionando el tema de el baile de San Benito, también algo similar en San Rafael Oriente, según la información que tengo. También hablamos una variante que se encuentra en Ulvazapa. ¿Podés platicarnos un poquito sobre eso? Esta danza es de origen africano. Ok. Esto lo bailaban los esclavos africanos y se da en lo que yo llamo el cinturón negro, que es Erehuayquín, es San Rafael de Oriente,
incluso Usulután tuvo parte, un momento de San Benito de Palermo, ya no se celebra. Está también Uluazapa. Entonces esto es lo que yo le llamo el cinturón negro, porque a lo largo de estos municipios o distritos o de estos pueblos hubo presencia africana. Las imágenes de San Benito de Palermo abundan en estos pueblos. En esos pueblos. Y también a principios del siglo XX hubo una epidemia de lepra en San Miguel que abarcó San Alejo, Uluazapa. Y obviamente estamos hablando de Comacarán. Entonces, si te fijas, es una zona donde había minas y es una zona de africanos, de afrosalvadoreños. Entonces, esto hace que yo llame a digamos, a esos poblados, porque están como en línea, el cinturón negro. Incluso del país, porque es como, si bien hubo negros por varios lados, pero aquí está como con esa gran presencia. Y San Benito de Palermo es un santo negro. Mira que era a quien los africanos, es que donde hay es Cristos negros, como Huayúa, por ejemplo, donde hay es San Martín de Porres, donde hay es San Alejo tiene un Cristo negro, claro, correcto, veneran un Cristo negro justamente patronal, hoy en enero exacto, que son las fiestas del Cristo negro. Es correcto. Y también donde hay es San Benitos de Palermo. Son santos negros. Si allá hay esas deidades que se celebran, aunque estén ahora en un altar no principal, católicos. No, me refiero que el altar principal o que estén en un altar a los lados de la iglesia, pues eso es un rastro antropológico que allí hubo presencia africana, de alguna manera. Entonces, San Benito de Palermo es una danza que, si te acordás, de ahí sale aquella canción que le solían cantar a los niños. Bueno, no sé si a usted la cantaron. Yo me acuerdo de esa canción que duérmase niño, duérmase ya, que si no viene el coco y se lo comerá. Entonces el ritmo de San Benito de Palermo es ese. Duérmase niño, duérmase. No. Dormite, niño. El ritmo o sea, solo el ritmo. Yo me emociono. Entonces, no es que eso canta la danza de San Benito de Palermo. La danza de San Benito de Palermo es una danza propiciatoria porque hay una pareja que comienza el baile y lo va pasando con el sombrero. La mujer va a buscar a otra mujer, o un hombre, la mujer va a buscar a otro hombre, otra mujer, y si te ponen el sombrero, vos seguís. Vos sos el que seguís. Y ahí se va pasando. Y hay un grupo musical, una chanchona, que tiene, pues, obviamente guitarra, violines, ¿verdad? Hoy lo han de hacer con Bad Bunny, de seguro. Ay, no. Entonces, bueno. Ponen, eso es característica de las zonas rurales. Exactamente. Ponen ese baile y es con ese tono que te decía de esa canción de cuna, pero que se está pidiendo que te vaya bien en el matrimonio. Por eso es propiciatorio. Ay, mira, que te vaya bien en la vida. Hay una señora que es como la rezadora, que es la que hace las letanías y hace la petición a San Benito de Palermo. Mira, habla también. La variante de Uluazapa es que está hincado y con la espalda lacerada. Algunos dicen que es porque los latigaban a los esclavos, lo cual es cierto. Y otros también dicen que el de Uluazapa específicamente por la epidemia de lepra que hubo. Entonces no sabemos si esa espalda lacerada también indica lepra, ¿verdad? Pero hay esa celebración. La variante de Uluazapa es que el dueño de la imagen no es la iglesia, sino que es una familia. Una cofradía. Una cofradía que es la encargada de hacer eso. En el caso del San Benito de Palermo, en Usulután, en Erehuayquín, es la iglesia, porque el santo San Benito está en la iglesia. Sí. Está a un lateral del altar principal. Y según los datos que tengo, de 15 al 31 de diciembre, rezan y danzan y con trajes coloridos y lanzan entregan peticiones directas para que sean oídas sus peticiones. Por eso se llama propiciatorio.
Sí, y fíjate que siempre la característica es el acompañamiento de la chanchona, que La música, Ajá, que ajá. ya te va indicando que es criollo porque es instrumentos españoles. ajá, que es una fusión. Es de la época de la esclavitud. Sí. Correcto. Si hablemos entonces ahora de los bailes de ofrenda. Si hablamos de bailes de ofrenda, se encuentran en Sensembra, Morazán, y suceden el 28 de junio, dice. Se llama el Santo Tingo, que ya lo mencionaste vos, que es con referencia al tambor... El teponahuashte. Ajá, el teponahuashte. La historia de esta danza es porque el padre de la localidad, hace muchos años, en la época colonial, él miraba que los indígenas se iban a una montaña. Y una vez pues se enteró, lo siguió, me imagino, y se va dando cuenta que eran los indígenas bailando alrededor de un tronco de madera. Entonces él pensaba que eso era algo, digamos, diabólico, satánico, ¿no? Ajá. Entonces lo que hizo fue, como vio que no podía evitar que lo siguieran haciendo, porque obviamente era una situación de resistencia de las creencias indígenas frente al nuevo Dios cristiano, decidió agarrar el tambor, el teponahuashtle, que es un tronco de madera hueco, y decirle que lo guardaran en la iglesia. Para que Y que ellos cuando quisieran usarlo, ajá, podían sacarlo y bailarlo allí. frente de la iglesia. Entonces es un señor tocando el teponahuashtle, que es el tambor indígena, y un grupo de mujeres bailando alrededor de él. Al final terminó siendo como una estrategia para Eso neutralizar tiene un el tema de la Eso es- resistencia. No, eso se llama, y lo hicieron por toda América, se llama cristianizar la tradición. Ok. Eso es lo que hicieron. Todavía se celebra y es el baile, si te fijas, es circular. Es ¿Por circular qué y eso característica? tiene el elemento indígena. El baile de San Benito de Palermo es Lineal. Es lineal porque es parejas, Ujú. ¿verdad? Es un hombre y una mujer, que eso te lo hace lineal, por ejemplo. Sí. Siempre en la rama de los bailes propiciatorios hay una variante que siempre es en alusión a San Benito de Palermo, pero es conocido como los tabales, los tambores, que algo similar sucedía en San Rafael Oriente, San Miguel, y que dejó de celebrarse. Lo que hay es una variante del San Benito de Palermo, siempre es al santo, pero se le conoce como los tabales, que eso significa tambores. Entonces que la musicalización es más de percusión que cuerdas o vientos. Ok. Y también Santa Elena, Sí. efectivamente, que vuelve a estar en Usulután, que es esa región donde hubo mucha presencia africana. Que es que es la que se celebra entre el 15 y el 31 de diciembre, Sí. que hay mucho colorido. Varían, si te fijas, varían las fechas de celebración a San Benito de Palermo, o que se saca el santo y se hace la danza. Los tabales es como también se le conoce a la danza de San Benito de Palermo. Cuando te dicen los tabales o te dicen la danza de San Benito, Son los mismos. es exactamente. Ah, mira qué interesante. Nada más que en la de los tabales es el tambor. Ok, El sí tabal- hay una... El tabal es un tambor. Se destaca el tema de la percusión. Que no es el teponahuashtle indígena, es el tambor español o, digamos, el tambor africano Potenciado con una práctica. usado para... No, lo que pasa es que la danza de San Benito de Palermo va a ser criolla, o sea, Ya es de fusionada. negro, es de otro lado, no es de los lencas, Ok, porque es negra, Ok. viene de África ese concepto. ok. Si hablamos de los bailes de ofrenda, este género se encuentra en Sensembra, Morazán, y sucede el 28 de junio. Se llama el Santo Tingo, que es el nombre colonial que le dieron al tambor indígena, que es lo que tú mencionas, que es el Sí. teponahuashte. Sí, que es el tambor. Era la historia que te contaba sobre el sacerdote que mete el tambor a la iglesia. Ok. Hablemos entonces de los bailes burlescos. Entre los bailes burlescos que mencionaste aparecía la gigantona de Jocoro, pero también en Cacaopera, Morazán, están los tapujeados de origen español,
que se celebran del 15 al 17 de enero. Habla de que consiste en que una mojiganca, que es una acción burlona y lúdica de hombres con máscaras y disfraces cómicos o excéntricos. Sí, Okay. sí, es correcto. O sea, los tapujeados es una forma de abrigarse que existe y que pues es forma burlesca de cómo las mujeres españolas se abrigaban, y ellos van y hacen una danza burlándose de esas que es tapujeado, es como envuelto. Ah, mira. Uh-huh. Por eso es que es burlesca. Ok. Y ahora los bailes guerreros se burlan de una manera de vestirse, digamos, de la gente, en este caso de las mujeres, y por eso son hombres, porque se ve ridículo un hombre vestido de mujer. Espero que esto no lo vayan a malinterpretar como un ataque de género, pero no, esa es la cuestión de los tapujeados. Esto es cultura, Martín. No, o sea, es decir, igual puede tergiversar. Pues sí, ¿no? O puede ser una danza machista, pues como las hay, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso guerrera, lo que era prácticamente el tema de satirizar, ¿sería la palabra? Burlarse. Ok. Hablemos de los bailes guerreros. Aquí hay de orígenes indígenas y español, dice. El gualaji o los emplumados de Cacaopera Morazán. Rememora la reunión de jefes de los poblados indígenas lencas para realizar acuerdos entre ellos. Sí, correcto. Esto de las danzas guerreras, hay varias en el oriente. Era la junta de los caciques de los diferentes poblados para comerciar, para hacer la paz, para distribuir el agua, por ejemplo. Para llegar a acuerdos. Para llegar a acuerdos. Y hay creencias de que llegaron a utilizar en un momento la cueva del Espíritu Santo en Corinto, Morazán, para allí reunirse, porque era una cueva ancestral, obviamente es prehistórica incluso, y eso hace que ese centro tenga una gran importancia arqueológica para la zona, ¿no? Que son las cuevas de pintura y arte rupestre y petrograbados que hay ahí. Y ellos reconocían ese lugar como un templo, incluso hay una... Era un lugar sagrado, ¿no? Hay un centro para ver astronómico. ¿Ah, para sí? ver los astros, sí, dentro de la misma cosmovisión, pues no sabemos si indígena o prehistórica, pero igual lo hay. También mira, eso es bien interesante. Mira, yo aquí tengo, además del baile guerrero, a la yegüita de Chilanga. La yegüita de Chilanga es una danza que hay un pleito entre dos poblados indígenas, lencas, por el agua, es decir, por el río. Y iban a combatir. Y resulta que la yegüita se interpone, según la tradición, se interpone en la batalla, y ellos deciden pararla, ven eso como una señal, deciden parar la confrontación militar y acuerdan repartirse el uso del río, del agua del río. Entonces, la yegüita de Chilanga conmemora esa batalla que no fue, y que pues hubo mejor un acuerdo de paz entre los dos poblados. Sí, dice que en San Miguel, tanto en Chirilagua ya extinta, dice. La danza de los partisanos, dice. Sí, esta danza doña María de Barata en su libro Cuscatlán Típico la recoge, que ella la documenta en la celebración de los 400 años de San Miguel. Incluso hay una fotografía de ellos que vienen de Chirilagua, dice doña María Barata, a San Miguel, invitados a conmemorar los 400 años. Estamos hablando de 1930. Y doña María Barata pone una fotografía de ellos, que son gente con características físicas indígenas, pero que tienen una lanza que parece española. Y el nombre te está diciendo que es español, porque son partisanos, sí. Es guerrillero, digamos, es combatiente, ¿no? Ese nombre, partisano. Entonces, sí se puede comprender el término de llamarles partisanos a los indígenas,
porque eran de alguna manera combatientes contra los españoles. Entonces quizás ese fue el nombre que los españoles le dan a esas legiones de indígenas que quizás los atacaban o que eran una escaramuza, ¿no? Entonces, esa danza se supone, según María Barata, es de Chirilagua, Sí. pero ya no existe, entonces ya no se practica. Sí. Mira, y hay algo que en Moncagua habla de la de los moros y cristianos, que son de inspiración española, y existen en Alegría, en Usulután y en Conchagua, dice. Sí. La unión La danza de los moros y moros y cristianos tiene una variante que se le conoce como los sí, historiantes. que eso está, que lo menciona para la unión, ¿no? Sí, ¿en qué parte de la Unión? Dice igualmente en Jucuapa, Usulután, Yucuayquín, La Unión y Guatajiagua. Dice. En Yucuayquín. Sí, Ajá. sí. Morazán, en Guatajiagua, Morazán, dice. Existen danzas también de los negritos. Aunque, Sí, pero vamos por partes. Ajá. Es que los moros y cristianos y los historiantes es más o menos lo mismo. es como una pero versión, puedes lo que decir. varía es el libreto. No, lo que sucede es que esta es danza española, Ok. meramente española, y que tenía una intención de educar al indígena, que es la historia de los moros, los musulmanes, que invaden a España y que hay una lucha con los cristianos, que es el rey español, contra el rey moro. Al final, el español derrota al moro, como siempre, y lo decapita. Y hace que el rey español cristiano se case con la hija del rey moro. Y así forman una nación. Entonces esto buscaba la Bien manera lúdica, de educar a los indígenas de que tenían que someterse al dominio español, y de alguna manera promovía, si te fijas, el mestizaje. O sea, les decía, igual nos vamos a mezclar, Así va a pasar aquí. pero tienen que someterse, y el que no se someta, Se decapita. lo matan, ¿verdad? Y llevaba una intención española de educar a los indígenas. Hay otra danza guerrera que es conocida como la de los negritos. Que hay varias digamos, Sí. manifestaciones. Esto está en ahí, Cacaopera. Cacaopera es la más conocida. Sí. La de los negritos de Cacaopera, que incluso Sí, así se conoce. Esta es guerrera porque, fíjate que durante la época colonial, la policía que había por parte del reino español era la milicia, así se llamaba, y la milicia estaba conformada por negros, afrodescendientes, no había indígenas. Entonces, de ahí el nombre, los negritos de Cacaopera, y la danza, si te fijas, es gente uniformada de alguna manera, porque tienen polainas. Ese elemento de las polainas, que tienen unos como cascabeles, que cuando marchan, suena, y el paso es militar. Entonces, es una danza que nos recuerda a la milicia colonial, que era la policía que tenía el gobierno español en nuestras tierras. Hay variante en Guatajiagua también, ¿verdad? Pero fíjate que casi no se practica en Guatajiagua, pero sí la más popular, incluso que ha retomado el ballet folclórico del Salvador, es la de los negritos de Cacaopera. O sea que si me estás hablando de toda esta variedad de danzas migueleñas, de San Miguel, perdón, las que están vigentes, o sea, se hacen, están los negritos, ¿y cuál otra sería? Bueno, es que hay varios, o sea, más que todo, es que cuando hablamos de San Miguel es porque todo esto nace en la época colonial. Claro. Y San Miguel era todo la oriente. Unión Morazán y Usulután. En la actualidad, sí, en apego, solo San Miguel tiene dos, Moncagua y Uluazapa, que es los moros y cristianos de Moncagua, y es el San Benito de Palermo de Uluazapa. Punto. La gran mayoría está en Morazán. Todo lo que es negritos en Cacaopera. Usulután tiene mucha danza afrodescendiente con el tema de los tabales, y San Benito de Palermo. La Unión también tiene en Conchagua, que ahí son la de los... y Yucuayquín, que es la variante de los negritos, sí, que correcto. hay en Cacaopera. en la Unión, Yucuayquín.
y que y Guatajiagua y Cacaopera tienen esta danza de los negritos. La más famosa es la que hemos dicho, los negritos de Cacaopera. Sí. Mira, hay algo que tú lo mencionaste en tus artículos, y es el baile taurino, como el clásico torito pinto de origen español, que se baila en estanzuela. Sí, el taurino es otro género, que podríamos sumarlo a la misma categoría de burlesco, de propiciatorio, de guerrero y taurino. El torito pinto es bien extraño que se baile en el oriente. No sé si todavía estanzuela, Usulután. Es decir, no sé si todavía lo bailará. Ok. Pero se tiene registrado que ahí se bailaba. No sé si todavía pasa. Y ahí en Conchagua está la vaquita. Y una variante del baile del toro. Fíjate que la vaquita en Conchagua es muy interesante porque es africana, porque es la historia de la bruja Micaela, porque en Conchagua se daba una reunión de brujos. Y entonces Micaela llega como bruja a Conchagua y ahí, frente a todos, se convierte en vaca. Y entonces todos los asistentes comienzan a torearla. Entonces eso es el baile de la vaquita. Entonces, si te fijas, el tema de que una bruja, Micaela, y el nombre Micaela, te está diciendo que es africano. Porque el tema de la brujería está presente en lo indígena y también en lo africano, pero el tema de convertirse... Tema de santería, ¿sería? Exactamente, transformarse en un animal puede ser indígena, porque el indígena entendía que podía volverse un animal. Si tomabas, comías ese animal, adquirías los atributos de ese animal, pero se observa más en la cultura africana ese tema de la transformación. De la transformación. Entonces, que llegue la bruja Micaela y se transforma en una vaca y después todos los asistentes la torean, es algo que la gente dice que pasaba en Conchagua y por eso se celebra como una danza folclórica. Bueno, hay riqueza folclórica en la zona. Hoy queríamos, pues, tocar este tema tan vasto e interesante. El folclore es una forma de expresión, y qué mejor a través de las danzas, ¿cómo se llama? El tema de los que no se debe de llamar, tiene que ser expresión. No, si lo vas a usar para las escuelas es grupos de proyección folclórica. La proyección folclórica. Bueno. Ya si lo vas a ver al lugar, es folclor. Se le llama así, cuando lo ves en el lugar. Sí. Y lo vas a documentar al lugar. Yo lo que quisiera es que con este, número de danzas folclóricas que hemos mencionado hoy, los profesores de las escuelas, o si usted ve a un profesor, hágale llegar ese programa para que él sepa que cuando se hable de danzas folclóricas, cuando se presente en cualquier acto de una escuela, el grupo de danza folclórica de la escuela tal o colegio tal, lo que vamos a ver ahí es la bruja del Guayabal, el San Benito de Palermo, los tabales, los negritos de Cacaopera, la yeguita de Chilanga, moros la giganta de Jocoro, moros y cristianos, el torito pinto. Eso es folclore. La vaquita, los emplumados de Cacaopera. Esas son las danzas folclóricas del oriente del país. Entonces, las escuelas y los colegios del oriente del país están obligados a promover el folclore, a promover la cultura de manera clara. Es como lo que hemos hablado de la historia. No se trata de subir una foto o de decir. Hacerlo con responsabilidad. Y hay una gran, más que todo en las escuelas, porque si usted dice, vamos a presentar al grupo de danza folclórica del colegio, de la escuela, y lo que van a bailar es el carbonero, las cortadoras y el carnaval de San Miguel, esa música es preciosa, es fabulosa, pero no es folclore. Y está, de alguna manera, aculturizando a los alumnos. Entonces no diga que es folclore, diga que van a bailar el zouk y música regional o música vernácula de don Pancho Lara, que también la puede bailar. Sí, claro. Pero no le llame folclore porque no lo es.
¿Y usted cuál se recuerda? ¿Cuántas veces escuchó hablar del Torito Pinto, de los moros y cristianos, de los tabales? Comparta un poco sobre su información. Construyamos juntos la memoria histórica de San Miguel sustentada en los conocimientos y los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Por hoy nos vamos a quedar hasta acá, agradeciéndole siempre el que estén pendiente de nuestro contenido. Recuerde que lo subimos todos los domingos y nos reunimos para construir la comunidad 301 y formar parte de la memoria histórica de nuestra ciudad. Nos quedamos hasta aquí. Hasta la próxima. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar.